platicar de la enfermedad conocida como cáncer de los cítricos, la cual es producida por Xanthomonas citri subespecie citri. Actualmente México se ubica como el quinto productor a nivel mundial de cítricos, por lo que de dispersarse y establecerse en zonas comerciales en México, el cancro de los cítricos tendría repercusiones económicas inmediatas, debido a que podría afectar la producción de cítricos, los cuales tuvieron un valor de producción de alrededor de 20,000 millones de pesos, con una producción de 8,000 toneladas en una superficie de 574,000 hectáreas, en beneficio de 69,000 familias, por lo que afectaría 108,000 productores. Además, se pondrían en riesgo 150,000 empleos equivalentes a 5 millones de jornaleros anuales. El cancro de los cítricos causado por Xanthomonas citri es una de las principales enfermedades de los cítricos, la cual es una amenaza en la industria citrícola en todo el mundo. Las pérdidas económicas a causa del cancro de los cítricos se deben principalmente a la defoliación, abscisión prematura y manchado de los frutos. Los árboles jóvenes son más susceptibles a Xanthomonas citri, por lo que pueden resultar infectados hasta el 100% de sus frutos y hojas. La severidad tiende a aumentar con el tiempo. Sus hospederos son los miembros de la familia Rutaceae: Ageratum coniceades, la hierba de la cabra, Aegless marmelos, conocida como manzana piedra, el zapote blanco, la lima mexicana y los demás cítricos. La toronja, la lima mexicana y algunas naranjas tempranas son las más susceptibles. Las naranjas de la variedad Valencia, tangerinas y otros híbridos de naranja son menos susceptibles, mientras que las mandarinas son tolerantes. La enfermedad del cancro apareció por primera vez en el sudeste asiático y la India, pero ahora está presente en más de 30 países de 4 continentes. De acuerdo con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIF número 5, en el glosario de términos fitosanitarios, Xanthomonas citri cumple con la definición de plaga cuarentenaria. De acuerdo a lo dispuesto en la ISPM 8, determinación del estatus de la enfermedad en un área, Determination of Peace Station in Area, Xanthomonas citri subespecie citri es una enfermedad presente pero transitoria en México, accionable, ya que la plaga ha sido detectada como una población aislada, pero que podría sobrevivir en el futuro inmediato. El cancro de los cítricos se ha clasificado en diferentes tipos. Debido a la similitud en los síntomas, la separación se realizó por el rango de hospedantes, características culturales y fisiológicas, sensibilidad a bacteriófagos, serología, caracterización de plásmidos, homología de DNA por análisis de RFLP y de PCR. El cancro tipo asiático, cancro A, es causado por un grupo de aislamientos procedentes de Asia y corresponde al tipo más severo de la enfermedad. Además, presenta la mayor distribución mundial. El cancro B corresponde a aislamientos procedentes de Sudamérica, los cuales afectan a limón, lima mexicana, naranjo agrio y pomelo. Estos son diferenciados fácilmente del cancro A. El cancro C fue aislado originalmente de lima mexicana en Sao Paulo, Brasil. Además, se conoce como hospedante del tipo C a naranja agria. La separación del cancro B es difícil, mientras que el cancro D, considerado originario de México, en realidad es causado por un hongo llamado Alternaria limícola. El minador de la hoja de los cítricos, Phylogneis citrella Staton, debido a sus hábitos alimenticios, puede incrementar significativamente la incidencia y severidad de la enfermedad. En las galerías causadas por las larvas, la bacteria prospera favorablemente, abarcando casi toda la lesión. Incluso los cultivos tolerantes se vuelven susceptibles a la enfermedad. El insecto no es considerado un vector de la bacteria Xanthomonas citri, pero tiene un rol importante en la epidemiología de la misma. Las lesiones provocadas por la bacteria inician como manchas en forma de pinchos de alfiler y alcanzan un diámetro de 2 a 10 milímetros. Son de color amarillo, grasientas y translúcidas. Más tarde, las pústulas, esponjosas y blanquecinas, se engrosan en corchosos cancros ásperos al tocar. Una zona grasienta, vidriosa y translúcida circunda la pústula.
Con el avance se forma un cráter debido a la ruptura de la membrana por el centro de la lesión. Los síntomas en frutos se manifiestan como lesiones elevadas, corchosas, con bordes húmedos y margen clorótico, que tienden a desaparecer al aumentar la edad de la lesión. Las lesiones pueden profundizar hasta 1 milímetro en la cáscara, pero sin afectar la parte comestible. Los frutos jóvenes son más susceptibles y pueden ocurrir más de un ciclo de infección, ya que el periodo de susceptibilidad abarca de 90 a 120 días después de la caída de los pétalos. Los frutos afectados son inservibles para comercialización, debido al daño estético y restricciones cuarentenarias en mercados internacionales. Un síntoma característico de esta enfermedad es la formación de un halo amarillo alrededor de las manchas. Sin embargo, existen otros factores bióticos que pueden producir este tipo de halo, como es el caso de algunos hongos. Este halo tiende a desaparecer cuando la lesión se avejenta. Otro síntoma característico para el diagnóstico de la enfermedad es la gran humedad que desarrolla alrededor de los márgenes del tejido necrótico, lo cual es fácilmente detectado mediante la transmisión de luz. Hagamos un resumen de esta enfermedad. La bacteria penetra la planta principalmente a través de los estomas y aberturas naturales. Las heridas causadas por las espinas de la planta, herramientas de trabajo y por otros insectos también son puertas de entrada para la bacteria. La presencia del minador de la hoja, Phylognistis citrella, puede favorecer el incremento de la incidencia y severidad de la enfermedad. Xanthomonas sidri, subespecie sidri, puede causar defoliación severa, muerte regresiva de las ramas y caída prematura de los frutos. Los síntomas muestran características muy particulares, lo que favorece la identificación de la bacteria en campo. Las lesiones son de color marrón, circulares, elevadas, acorchadas, con bordes húmedos y halo amarillo, con apariencia de cráter. Xanthomonas sidri se disemina por el agua libre presente en la superficie del follaje, que al gotear salpica nuevos brotes. La concentración de la bacteria en agua depende de la edad de la lesión y varía entre 100.000 y 1.000 millones de células bacterianas por gota. Las tormentas ocasionadas por los huracanes incrementan gravemente la dispersión de la enfermedad, debido a que los vientos causan heridas en las hojas y ramas de los árboles. La bacteria se desplaza a distancias mayores de 100 metros en las gotas pequeñas de agua y así causan infecciones en árboles vecinos. El riego por aspersión favorece el desarrollo de la enfermedad debido al salpique de agua que puede contener a la bacteria. La formación del cancro característico de esta enfermedad es mediado por los genes PTHA2 y PTHA4, los cuales inducen la síntesis de auxinas y giberelinas, lo que se traduce en una multiplicación desordenada de las células del hospedero, dando origen a la lesión denominada como cancro. La bacteria sobrevive en lesiones ubicadas en brotes vegetativos, los cuales conforman la principal fuente de inóculo para ciclos de cultivo de años posteriores. La bacteria hibernante causa nuevas infecciones a la llegada de la primavera, que generan grandes cantidades de bacterias que son dispersadas por diferentes medios. La bacteria también puede sobrevivir largos periodos de tiempo en la corteza de los troncos y las ramas laterales. También se disemina por el agua libre presente en la superficie del follaje, que al gotear salpica nuevos brotes de Xanthomonas sidri, los cuales pueden sobrevivir en los tejidos infectados de forma epífita sobre especies hospedantes y no hospedantes y como saprofítico en los residuos vegetales presentes en el suelo. Debido a la importancia de la enfermedad, se recomienda muestrear el 25% de los árboles del total existentes o el 25% de las hectáreas a inspeccionar. Durante el muestreo en parcelas individuales se recomienda inspeccionar las orillas de las plantaciones, principalmente en zonas donde incide el viento, debido a la formación en que se dispersa la enfermedad. La constante inspección por parte de los productores coadyuva a la detección temprana de la enfermedad. Todo material vegetal sospechoso debe ser enviado al laboratorio. Se deberán tomar y enviar hojas, 5 hojas, frutos de 1 a 3, tallos de 1 a 2, tallos de 20 centímetros de longitud, con síntomas de la enfermedad. Colocarlos cuidadosamente en toallas de papel secante e introducirlos en bolsas de plástico con cierre hermético. Identificar correctamente las muestras y enviarlas en hielera con geles refrigerantes a fin de evitar la oxidación de las mismas. El envío deberá realizarse el mismo día de la colecta. De no ser posible, las muestras deben resguardarse a 4 grados centígrados y enviarse al día siguiente.
Una vez recibida la muestra en el laboratorio de referencia, esta debe ser seleccionada por los técnicos para su posterior análisis. Se deben de seleccionar las lesiones características de la enfermedad para el aislamiento del microorganismo. Cuando los síntomas están muy avanzados, el tejido puede tener muy pocas células cultivables de Xanthomonas citri subespecie citri y el aislamiento puede obtenerse mediante placas saturadas de bacterias competidoras saprofíticas o antagonistas. Por lo tanto, debe de ponerse especial atención en evitar confundir las colonias de Xanthomonas citri subespecie citri con colonias de Panthea glomerans, que también suelen aislarse a partir de las lesiones de cancro y generan colonias morfológicamente similares. Por lo general, Panthea glomerans crece más rápido y sus colonias son de un amarillo más intenso que las de Xanthomonas citri subespecie citri. Las colonias en medio YDC presentan un crecimiento mucho más mucoide y abundante, además de la típica pigmentación amarilla. Además de procesar las muestras para realizar las pruebas de ELISA, PCR, punto final y tiempo real, si dos de estas últimas técnicas dan positivo, entonces procedemos a la identificación por secuenciación. Se continúa con la marcha de aislamiento una vez que tengamos la cepa. Realizamos nuevamente PCR punto final y tiempo real para secuenciar e identificar el amplificado. Con la bacteria se proceden a realizar pruebas de patogenicidad. La obtención de cultivos puros de Xanthomonas citri subespecie citri requieren de varios días y permiten la verificación de patogenicidad, además de que es la prueba definitiva para confirmar la presencia de tan importante patógeno. En esta imagen podemos observar la morfología colonial de esta bacteria en un medio diferencial, donde se puede observar la colonia mucoide convexa amarilla y rodeada de un halo de un precipitado blanco. De una cepa pura o sospechosa de Xanthomonas citri subespecie citri, preparar una suspensión bacteriana en un tubo de ensayo con agua destilada estéril en condiciones asépticas a una concentración de 1:10⁵ UFCs por mililitro. Comparar el patrón de turbidez con la escala de McFarland. Vas a desinfectar 5 hojas de limón con hipoclorito de sodio al 1% durante 90 días. Posteriormente, enjuagarás 3 veces con agua destilada estéril y colocarás cada hoja en cajas Petri con papel filtro estéril. Dejar secar la superficie de las hojas en la campana de flujo laminar a temperatura ambiente. Inocular por inyección la suspensión bacteriana o el macerado de tejido infectado en 4 hojas de limón. En una de las hojas servirá como testigo y debe ser inoculada con agua destilada estéril. Mantener las hojas en incubación a una temperatura a 28 grados centígrados, 12 días y con luz constante. A partir del tercer día, estudiar la formación de pústulas incipientes de aspecto blanquecino en las hojas con la ayuda de un microscopio. Durante 10 días a 12, si hay la presencia de Xanthomonas citri subespecie citri, las células bacterianas se habrán multiplicado en el tejido vegetal y podrán ser observadas a simple vista. En México, actualmente Xanthomonas citri se encuentra regulada en la norma oficial NOM 079 FITO 2002, que hace referencia a la importación de material vegetal propagativo y frutos procedentes de zonas con presencia de la enfermedad, donde se especifica qué parte de la planta se puede importar, de qué zona geográfica y bajo qué condiciones se pueden realizar. Como ejemplo se tienen los estados de California y Texas, en Estados Unidos, en los cuales se tiene reportada la presencia de esta enfermedad. Sin embargo, se tiene la posibilidad de importar toronja de estos sitios. De acuerdo a la norma oficial NOM 011 FITO 1995, se prohíbe el tránsito a través del territorio nacional con destino a un tercer país de la semilla botánica, material propagativo y frutos procedentes de los países afectados. Ejemplo, Asia, los países Corea y China, de África, Marruecos y Madagascar, de América, Argentina y Brasil, de Oceanía, Nueva Zelanda, Papúa Guinea. La norma oficial mexicana NOM 081 FITO 2001 establece cómo se debe de manejar y eliminar los focos de infestación de plagas mediante el establecimiento o reordenamiento de las fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2002, la cual aplica para el cáncer de los cítricos.